A principios de los 90, Chile vivió una de las transformaciones económicas más impresionantes de su historia. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar cómo fue que ocurrió este llamado milagro. Arranquemos con este número, 8,7%. Es una cifra que así a simple vista ya impresiona bastante. ¿Y qué significa? Bueno, ese fue el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto de Chile entre 1990 y 1995. Para ponerlo en perspectiva, esta fue la tasa de crecimiento más alta de todo el siglo XX para el país. Casi nada. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es que una nación que venía recién saliendo de una dictadura pudo lograr un boom económico de esta magnitud? Vamos a investigarlo. Para poder entender el milagro económico, primero hay que mirar el tablero político de la época, porque antes del auge se tuvieron que sentar unas bases muy importantes para la estabilidad. La pieza clave aquí fue lo que se llamó la democracia de consenso. ¿Qué era esto? Básicamente, en lugar de una confrontación constante, el gobierno y la oposición de centro-derecha se sentaban a negociar. Esta idea de oposición constructiva permitió que las leyes importantes ya llegaran con un acuerdo previo al Congreso, creando un clima de estabilidad que fue fundamental para todo lo que vino después. Pero, ojo, no todo era armónico. Este periodo también tuvo sombras muy oscuras. En 1991, el senador y líder opositor Jaime Guzmán fue asesinado. Y por otro lado, las tasas de delincuencia empezaron a subir considerablemente, un desafío social que crecía justo al lado del éxito económico. Muy bien, ahora sí, hablemos de la receta económica. Porque este auge no fue casualidad, para nada. Fue el resultado de 3 pilares que lo sostuvieron todo. El primer pilar, disciplina fiscal. Se hizo una reforma de impuestos muy importante, pero la jugada maestra fue que en vez de gastar todo ese dinero extra que entraba, el gobierno lo ahorró. Esto hizo que el ahorro público se disparara, y fue clave para tener fondos y financiar el crecimiento. El segundo pilar fue abrir Chile al mundo. Se bajaron los impuestos a las importaciones del 15 al 11% y se empezó a firmar de forma muy decidida tratados de libre comercio con México, Bolivia, Colombia, Ecuador. La estrategia era clara: integrarse a la economía global. Y el tercer pilar, que es fundamental, fue la estabilidad monetaria. Se le dio autonomía total al Banco Central con una misión, una sola: controlar y bajar la inflación, que era un dolor de cabeza crónico para el país. ¿Y si funcionó? Absolutamente. Miren esta secuencia. La inflación pasó de un 27% altísimo en 1990 a 18%, luego a 12%, hasta que en 1994 por fin llegó a un solo dígito. Por primera vez en décadas, Chile lograba domar la inflación. Con estas bases tan sólidas, el escenario estaba listo. La mesa estaba servida, solo faltaba el combustible para encender el motor del crecimiento. Y ese combustible llegó, y llegó en forma de una verdadera avalancha de capital extranjero. 14.752 millones de dólares. Esa fue la cantidad de inversión extranjera que entró a Chile entre 1991 y 1995. Para una economía como la chilena, el país nunca, pero nunca había visto una entrada de capital tan masiva. Y esto no es una estimación, ¿eh? Estos son los datos oficiales de la época. No hace falta ver todos los números, solo hay que fijarse en esa línea que dice inversión extranjera. Fíjense el salto que pega del 91 al 92 y cómo sigue y sigue creciendo. El mundo, literalmente, estaba apostando por Chile. Ok, ¿y a dónde se fue a parar todo ese dinero? Bueno, aunque se repartió por toda la economía, 2 sectores se llevaron una tajada enorme: la minería y las telecomunicaciones. Esto explica, en gran parte, la expansión gigantesca que tuvieron después. La consecuencia directa de esta lluvia de capitales fue que la economía se hizo mucho más fuerte. Las reservas internacionales del Banco Central, que son como el ahorro en dólares del país, se duplicaron con creces. Pasaron de 6.500 millones a casi 15.000 millones en solo 5 años. Muy bien, ya vimos el plan, vimos el capital que llegó, ahora veamos los resultados.
porque el impacto en el país fue, para decirlo en una palabra, transformador. Las tasas de crecimiento fueron simplemente espectaculares. Después de un ya increíble 7,3% en el 91, la economía chilena explotó con un crecimiento del 11% en 1992, un ritmo que competía con los famosos tigres asiáticos. Y lo mejor es que este crecimiento no se quedó en un solo lugar, fue un boom generalizado. La producción de cobre casi se duplicó, las exportaciones de salmón se cuadruplicaron, imagínense, y las de celulosa multiplicaron su valor casi por 5. ¡Impresionante! Pero quizá el dato más importante, el que más impacta a nivel social, es este. El crecimiento fue tan rápido que generó una cantidad enorme de trabajo. Tanto así que para 1993, después de 20 años con el fantasma del desempleo, Chile alcanzó el pleno empleo. El país también se modernizó físicamente, le cambió la cara. Se usó una idea muy innovadora de concesiones, donde el Estado invitaba a empresas privadas a construir la infraestructura que hacía falta. Esta lista es solo una parte de esos 21 proyectos clave: autopistas, túneles, aeropuertos. Bien, llegamos a la parte final. ¿Qué legado dejó este periodo tan, pero tan intenso? ¿Cuáles fueron las consecuencias y las preguntas que quedaron flotando? Pues la consecuencia política más directa fue bastante clara. Un éxito económico tan grande se tradujo en un respaldo contundente en las urnas. Esto le permitió a la coalición de gobierno ganar de forma muy cómoda las elecciones presidenciales de 1994. Este periodo de 5 años fue, sin lugar a dudas, el de mayor desarrollo para Chile en todo el siglo XX. Pero claro, un ritmo tan vertiginoso, tan acelerado, dejaba una pregunta inevitable en el aire. ¿Una edad de oro como esta realmente podía ser sostenible en el tiempo?